son toneladas ingentes de basura que están llegando continuamente a los océanos porque son el vertedero, el foco donde al final, por las corrientes oceánicas y por el sistema que tenemos en nuestro planeta, acaban focalizándose en ciertos puntos del planeta. Se habla de que se están generando las islas de plástico. Hicimos un material moldeable e indestructible, pero cuando lo arrojamos no desaparece. Termina en nuestros mares y allí, en silencio, mata la vida marina. Hace 15 años el mar era limpio, había más peces. ¿Por qué? Porque el agua que tenemos no es igual. La contaminación marina por plásticos es una de las mayores amenazas que afronta el océano, no solo el mar peruano, sino los mares en general. Hay mucho desconocimiento por parte de cuál es el verdadero porcentaje de reciclaje de residuos, o hay una mala gestión de residuos también en muchos países. Esto ha conllevado a que Perú también sea uno de esos países en los cuales todavía nos falta mucho avance. El plástico es una amenaza por dos motivos. Uno, porque es un material que prácticamente no se degrada en tiempo humano, sí llega a degradarse con el tiempo, pero realmente lo que hace es fragmentarse en cada vez más pequeño, hasta convertirse en lo que se llaman los microplásticos. Usted se va a la orilla del mar del Dorado, están las botellas como la basura, miles sobre miles de botellas, de plástico, de bolsas, de tupper, de todo. El plástico es un derivado del petróleo, se utilizan diferentes químicos para poder darle la estructura, la flexibilidad, todas las propiedades que se necesitan, y esos productos químicos ya están catalogados la mayoría como cancerígenos. Los peces ahora están saliendo que están comiendo los plásticos. ¿Por qué? Porque antes no habían plásticos, ¿me comprende? Hasta el pescado mismo está un poco contaminado, porque comen plástico. Hay dos procesos importantes aquí: bioacumulación y biomagnificación. La bioacumulación es cuando más plástico vas a tener en el organismo, más y más plástico, más y más plástico, más y más plástico. Y digamos, visualmente puedes ver cómo es que llenas un balde lleno de plástico, de plástico, de plástico, siendo el balde el estómago de un animal. Por otro lado, también podemos hablar de una biomagnificación, que es cómo es que avanza en esta cadena trófica. Se alimenta un pez de plástico, el plástico lo tiene en el estómago, luego se alimenta un pez mayor, un tiburón, por ejemplo, que ahora tiene al pez con plástico más el plástico que ingirió el tiburón, y así va avanzando. A veces que hay plásticos que están 15 días, un mes, debajo del mar. Entonces las consecuencias que tenemos, hasta la tortuga, imagínense. Se han encontrado tortugas que están comiendo plásticos. Las tortugas se basan en que una medusa, por ejemplo, tiene que tener una densidad específica, una flotabilidad en específico, y dicen, esa es mi medusa y voy a comer eso, ¿no? Y cuando van y la comen, en realidad no era una medusa, sino era una bolsa plástica que estaba flotando. Los plásticos más grandes directamente puede producir bloqueos gastrointestinales o sí, atascos, llegando, por ejemplo, a que hay imágenes como muy impactantes de que ballenas azules tienen hasta en su interior varias toneladas de plástico que claro, al final es algo que no es natural, que no pueden digerir, que les causa bloqueos y que al final mueren debido a esto.
Naciones Unidas, si no paramos esta contaminación, el año 2050 los océanos tendrán más plásticos que peces. Quizá usar un término distinto de que la producción de plástico va a ir en aumento, más se va a producir más plástico, que se van a extraer más peces del mar, eso puede ser un poco más adecuado, pero decir que va a haber más plástico que peces, ya sea por peso, ya sea por cantidad, es arriesgarnos un montón cuando no sabemos la cifra específica y no conocemos el océano. Si ahorita que estamos, ¿qué será de aquí, como dice, a unos 10 años más? De aquí a unos 5 años más lo pongo yo. Será el doble de lo que estamos viendo ahora. Y no tan solamente acá, todo el litoral del mar. Y esa corriente que va más hacia el fondo del mar. Entonces, aumentará, sí va a aumentar. Por eso es que hasta los peces se están afectando. No hay peces. Como pescador, yo digo así. Creo que no es una estimación muy lejana, porque realmente, por un lado, la extracción de peces que se está haciendo de forma anual, la sobrepesca que se realiza en todo el mundo, es realmente alarmante, que es muy fácil a la que lleguemos si realmente no se toman las medidas necesarias. Sí hay propuestas de leyes, sí hay leyes que, digamos, se están enfocando en reducir este consumo de plástico, pero somos tan ingeniosos que vemos la manera de salir de esa brecha. El gobierno toma medidas por un momento y después se olvida. Siempre salimos de la brecha, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una ley que dice no usen plástico de 0.5 milímetros de grosor, el peruano usa de 0.45 milímetros de grosor. Todo depende de las autoridades también, que no ponen carta en el asunto de ver tantos plásticos que hay en el mar. Yo creo que el Estado peruano debe ser un poco más tajante con estas medidas y debe también de dar muchos espacios de capacitación. ¿Cómo evitamos que se generen dejando de comprar? Esa es la solución que podemos hacer desde cualquier parte del mundo, independientemente de si tenemos acceso o no al mar. Lo más importante es realmente reducir nuestra cantidad de plástico que utilizamos en nuestra vida diaria y consumir lo que realmente necesitemos. En el momento en el que planteemos una economía circular, en el que el modelo de consumo cambie y no sea de usar y tirar, sino que empecemos a reintroducir los recursos que hemos extraído y todos los desechos no se consideren desechos, sino que se vuelvan a utilizar como materias primas o materia para volver a generar nuevos materiales, etcétera, probablemente bajará muchísimo la contaminación por plásticos